Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta reflexión para este día de hoy, martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, 30 de enero de 2018. Les habla Iván Rodrigo Vaquero, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy docente de Biblia y Teología en el programa bíblico pastoral de la Escuela de Evangelización Minuto de Dios sede Santa Isabel, y también me desempeño como docente de ética profesional en la Corporación Educativa Indoamericana. La liturgia nos propone hoy dos lecturas que considero muy interesantes, con unas enseñanzas muy claras, muy profundas y muy puntuales. Quiero por eso centrarme en este primer texto, que está tomado del segundo libro de Samuel en el capítulo 18, versículos varios, ¿sí? Y se prolonga prácticamente hasta el capítulo 19 en el versículo 3. Este texto tiene una gran riqueza. Absalón, que es hijo de David, pues se levanta contra David, es el contexto precedente. Trató de perseguirlo, de matarlo incluso, y se señala hoy en el texto cómo Absalón muere, y muere de una manera bastante fuerte. Se señala cómo iba en un animal y queda colgando, ¿cierto? En una encina, y de esa manera pues muere prácticamente ahorcado. Entonces van a avisarle al rey, el centinela, que es el que está cuidando todo lo que ocurre y el que avisa al rey lo que está pasando. Este centinela pues va a donde el rey y le dice que hay una persona que está allí que quiere hablar con él, ¿cierto? Y llega allí un hombre, un etíope, que le avisa a David de la muerte de Absalón. Y cuando le avisa de la muerte dice: bueno, hoy el Señor te ha hecho justicia. Y David no se alegra, obviamente, no se siente tranquilo, no toma una actitud de que tampoco es que le importe lo que está pasando, sino que todo lo contrario, se echa a llorar y empieza a lamentarse de una manera muy fuerte porque ese hijo Absalón había muerto. Y digo yo que este texto es muy bonito. Uno podría entender el texto o uno podría juzgar el texto, depende de la comprensión que tenga del ser padre y depende de la comprensión que tenga también del perdón, ¿no? Para alguien pues es absurdo que David de pronto sufra por alguien que lo había querido matar independientemente del grado de relación o de consanguinidad. Para otras personas pues es fácil de entenderlo, porque por más que ese personaje se haya levantado contra David, era un hijo entrañable para él y lógicamente le duele lo que le pasa. Pero es muy interesante ver cómo David toma esta actitud y me lleva a pensar, me lleva a reflexionar mucho en lo que es la actitud misma de Dios, en el sentido en que si Dios es amor, como lo explicaba en algún otro contexto, si Dios es amor, una de las manifestaciones más grandes del amor es el perdón. Eso quiere decir que si Dios ama, necesariamente perdona. Y necesariamente se duele por todo lo malo que le ocurra a aquel que ama, es decir, a todos y cada uno de nosotros. Por más maldad que cometamos, por más pecado que tengamos, entiéndase el egoísmo y la autosuficiencia, por más que vivamos en él y para él,
Dios nunca deja de amarnos y se duele por estas realidades, porque nos quiere ver plenos, nos quiere ver felices, nos quiere ver bien y quiere sobre todo que llevemos una vida feliz, una vida plena, una vida que deje huella. Entonces tengamos muy en cuenta ese amor que Dios nos tiene, confiemos absolutamente en Él. Nunca nos hagamos esas imágenes de Dios no me ama, Dios no me puede perdonar, yo soy lo peor, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Sino reflexionemos en este día, en lo que debe ser de inmenso ese amor y esa misericordia de Dios. Si esta es el amor y esta es la misericordia de un ser humano lleno de errores, lleno de finitud, imagínense ustedes lo que es el amor de Dios. Siempre podremos recurrir confiados en su misericordia y en su perdón. El Evangelio está tomado en Marcos capítulo 5 versículos 21 al 43, en donde ocurren 2 episodios que se centran, el primero sobre todo en la fe y el segundo pues es un milagro de revivificación muy interesante. Jesús, ¿cierto?, va de camino. Y resulta que allí, cuando va de camino, pues hay una multitud que está allí alrededor de él y siguiéndole. Y entonces, pues Jesús, en la medida en que va caminando, llega un personaje muy interesante que le toca el manto a Jesús. ¿De quién se trata? Pues se trata de una mujer hemorroísa que sufría fuertes hemorragias. ¿Cuál es el problema de su condición? El problema no es solo la enfermedad. El problema no es solo el grave riesgo que corría por la enfermedad, porque lógicamente sus defensas y su sistema inmunológico pues se debilitaba mucho, sino que también había una connotación muy fuerte porque el tema de que presentara sangrados la hacía una mujer impura. Y muy seguramente todos sus vínculos, todas sus relaciones se estaban viendo completamente afectadas y estaba quedando de alguna manera al margen de su familia, de sus amigos y de la sociedad en general. Esta mujer rompe paradigmas y confía plenamente en quién es Jesús. Y hay un sello muy interesante, y es que esta mujer dice que toca el orlo del manto, ¿no? La orla de su manto. Y esa orla del manto, ese manto, pues, recordemos que en el Antiguo Testamento simboliza la presencia misma de Dios, ¿no? Y la gloria de Dios, el esplendor de Dios. Esta mujer reconoce en Jesús esa acción de Dios que puede transformar, que puede curar, que puede sanar, y de una manera muy segura va y sencillamente, sin pedirle nada y con una fe enorme, le toca sabiendo que esa divinidad que mora en él va a concederle lo que necesita. Y Jesús entonces responde: ¿quién me ha tocado? Lógicamente todas las personas lo ven como loco, porque toda esa gente que había alrededor, y la mujer se acerca y le dice: mire, yo fui quien lo tocó. Y enseguida Jesús le dice: hija, tu fe te ha curado. Recuerden que es el tema de los sinópticos: la fe produce el milagro. En nuestra vida podemos estar viviendo muchas situaciones en donde por nuestros errores, en donde por nuestras equivocaciones, nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, generamos el rechazo de los demás. También podemos tener condiciones de vida que no dependen de nosotros y que generan un rechazo en las demás personas, que no comprenden lo que te está pasando y que no comprenden muchas veces que eso que te está pasando pues no lo escogiste ni es una consecuencia
ni de tus actos, ni de tus decisiones, sino que simplemente te toca vivirlo y te toca asumirlo, pero la gente no lo comprende. Y empieza a rechazarte y empieza a alejarte y empieza a generarte cierta marginalidad. El Evangelio de hoy te dice algo muy interesante. Hay alguien que nunca jamás te va a rechazar, que incluso allí va a entrar en una relación y en un contacto impensable, ¿cierto? Porque te ama profundamente. Y ese ser que te ama, que es Dios, que mora en ti, que habita en ti y que te abraza todos los días de una manera total, de una manera plena, de una manera infinita, ese Dios te dice: mira, hoy estoy contigo, no te rechazo, te acojo, confía en mí, que estoy contigo, ahora sí, para salvarte. Puede que la situación no se vaya, puede que tampoco sea tan mala esa situación que te está tocando vivir, pero sí puedes descubrir a ese Dios que habita en ti, que mora en ti, que te ama profundamente y que va aconteciendo en ti esa salvación. Después viene otro personaje, y este personaje que se acerca, que es el jefe de la sinagoga, viene a señalarle que el maestro, que la niña, estaba muy enferma, y al ver que Jesús se detiene y eso, llegan allá otra vez donde el jefe de la sinagoga y le dicen: hermano, ya no moleste más a Jesús porque su hija ha muerto. Este dato es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es que no estamos hablando de un hombre cualquiera, el que se acerca a Jesús, sino que estamos hablando de un jefe de la sinagoga, es decir, muy seguramente de uno de los grandes maestros fariseos. Y este maestro, a pesar de todo lo que se ha venido generando ya de cierto rechazo hacia Jesús, de todo un cuestionamiento frente a la identidad de Jesús, este hombre cree en Jesús. Y para él no es fácil, porque está de alguna manera con su acto de llevar a Jesús a su casa y de pedirle a Jesús por su hija, está haciendo indirectamente una profesión de fe, está haciendo un voto de confianza. Y ahí es donde uno lo puede relacionar profundamente con este pasaje de la hemorroísa, porque uno podría decir: pero este hombre pareciese que no evidencia, pues que no se evidencia en la lectura tanto la fe. De hecho, el hombre, ya cuando le dicen: mire, ya murió, pues es como el texto podemos intuir eso, es como si el hombre dijera: bueno, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y es Jesús el que llega y le dice: no, espérese, que su hija no está muerta y vamos para allá, ¿sí? Tenga fe, no tenga miedo, tenga fe. Y entonces, vuelvo y digo, esa profesión de fe está detrás. Ahora, esa frase de Jesús es muy bonita, discúlpenme que me estoy extendiendo. No temas, basta que tengas fe. La antítesis de la fe, lo he dicho muchas veces, no es la incredulidad. La antítesis de la fe no es el pecado. La antítesis de la fe es el miedo, porque el miedo es lo que hace temblar nuestra confianza en Dios, es lo que hace dudar de la presencia salvífica de Dios, es lo que cuestiona y confronta nuestros paradigmas, es lo que coloca a prueba la fe. Todas esas circunstancias, digamos, de situaciones límites en la vida. Entonces, no dejemos nunca en nuestra vida que el temor se convierta en un obstáculo. No debe haber temor,
porque en nosotros habita lo divino y porque con nosotros está Dios. Llega Jesús, le dice a la niña, levántate, ¿cierto? Contigo hablo, niña, levántate. Y la niña inmediatamente se para y echa a andar, eso lo sabemos. Sabemos que también es un texto de revivificación, nunca de resurrección, eso ya me lo han escuchado. Y sabemos también que es muy probable que no sea un texto histórico, sino un texto que quiere mostrar este Jesús que siempre está haciendo el bien, a pesar de que muchos de los fariseos lo habían querido matar. Y va a la casa del jefe de los fariseos, esta fe que genera el milagro, y este texto que nos muestra cómo el miedo es la antítesis de el proyecto de Dios. Si esta mujer hubiese tenido miedo de los demás y de Jesús, porque podrían rechazarla por su condición. Si este hombre jefe de la sinagoga hubiese tenido miedo, porque podría ver cómo muchos de sus compartidarios que estaban muy incómodos con Jesús se podrían levantar contra él. De la misma manera en nuestra vida puede haber muchos miedos que no nos permiten entregarnos y abandonarnos plenamente en Dios, y tenemos que quitarlos. Entonces pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza, que nos dé esa gracia y que realmente nos permita vivir en la plenitud de su amor y de su misericordia. Amén.